Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio en línea. Es un gozo volverlos a tener reunidos para alabar y ministrar a nuestro Dios. Te pido, si lo puedes hacer, que te pongas en pie y alabemos al Señor. Abre tu corazón esta mañana y deja que su presencia pueda venir a tu corazón y pueda saciar la sed que hay en tu alma. Qué gozo es cantarle al Señor. Te invito a que lo hagas con todas tus fuerzas. Si puedes danzar, danza. Si puedes gritar un gloria a Dios, lo hagas con todo tu corazón. Señor Jesús, en esta mañana nos presentamos contentos, alegres, estando aquí, Señor, reunidos para alabarte, para ministrarte, para cantar, para hablar de tus maravillas, de tus proezas, Señor. Te invitamos a que en cada lugar que este audio se está escuchando, Señor, tu presencia pueda venir, pueda descender. Oh, Señor, tú eres hermoso en gran manera, eres precioso y digno de ser alabado, Señor, y no hay nadie como tú, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Maestro. Te amamos, Señor, y nos gloriamos en el Dios de nuestra salvación. Aleluya, Señor. Amén. Cantemos al Señor. El gozo en mi ser es Cristo, Rey de vida es para mí. Rindo ante Él mi todo, ser suyo por siempre decidí. Cumpliré lo que Él me pida, donde Él me envíe iré. Es el gozo de mi vida, su íntimo amigo seré. El gozo en mi ser es Cristo, Rey de vidas para mí. Rindo ante Él mi todo, ser suyo por siempre decidí. En mi ser es Cristo, Rey de vida es para mí. Aleluya. Rindo ante Él mi todo, ser suyo por siempre decidí. Cumpliré lo que Él me pida, donde Él me envíe iré. Es el gozo de mi vida, su íntimo amigo seré. Es el gozo de mi vida, su íntimo amigo seré. El gozo en mi ser es Cristo, Rey de vida es para mí. Rindo ante Él mi todo, ser suyo por siempre decidí. Cumpliré lo que Él me pida, donde Él me envíe iré. Es el gozo de mi vida, su íntimo amigo seré. Es el gozo de mi vida, su íntimo amigo seré. Es el gozo de mi vida, su íntimo amigo seré. Es el gozo de mi vida,
porque nos has dado vida en medio de la muerte. Nos das esperanza para alcanzar Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel.
Sufrió por
eres maravilloso y digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración, oh Rey de Israel. A ti, Jehová de los ejércitos, sea nuestra adoración, hoy y siempre. Qué dichosos son aquellos que te conocemos, Señor. Gracias por la esperanza de Israel, Señor. Gracias porque en ti hallamos nuestro gozo, en ti hallamos nuestra paz que sobrepasa cualquier entendimiento, Señor. Vuélvenos a ti esta mañana y háblanos, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Corrígenos, Señor. Sepáranos del mundo, Padre, y no permitas que nuestro amor, Señor, se vaya apagando, sino en estos tiempos, Señor, envía tu Espíritu una vez más. Envía tu Espíritu a la tierra una vez más, Señor, y despierta a la iglesia, Cristo Jesús. Despierta a tu pueblo de nuestro dormir, Señor. Aún hay tiempo de comprar aceite. Aún hay tiempo de conocer al Creador del universo. A ti sea toda alabanza, Señor. Gracias, Cristo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga y quédense con nuestro pastor, que tiene un mensaje del Señor para nosotros. Amén. Buenos días, hermanos. Qué bendición es poder compartir una vez más la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes están deseosos, expectantes, conectados, ya esperando el servicio en línea. Y los felicito, hermanos, por el hambre que ustedes tienen. Y animo a aquellos que no han visto aún la seriedad y la responsabilidad de asumir que ellos son los pastores de su propia casa, que ellos son los líderes y que ellos saben que hay un horario para el servicio en línea, y ese momento cada uno de nosotros debemos de apartarlo para sentarnos a los pies del Señor y alimentarnos de su palabra. Felicito a todos aquellos que ya están conectados, expectantes, esperando lo que el Señor nos va a dar esta mañana. Así que desde ya, amados hermanos, el título del mensaje de este día se llama La fe es victoriosa. Y cuando yo digo la fe, estoy hablando de la palabra, tanto la que leemos, porque el Espíritu Santo puede soplar sobre ella para ser viva y para vivificarnos. Y también me refiero al rema de Dios, la palabra que sale en la boca de Dios en el momento. Y aparte de creer a esa palabra que viene de Dios, necesitamos confiar en el carácter de Dios, en quien es Él y en lo que es Él. Así que empecemos, hermanos. Una de las bendiciones más preciosas que tenemos como iglesia es nuestra lectura diaria de la Biblia. Y cuando yo digo iglesia, hermanos, me refiero a todos aquellos que han conocido personalmente a Jesucristo y han nacido de nuevo a través de la palabra de Dios. Saben, hermanos, que cuando yo
estaba preparando este mensaje, Dios me llevó a recordar y a pensar en aquella iglesia que la conocemos como los hermanos de Berea o la iglesia de Berea. Era una iglesia a quien el apóstol Pablo le predicó el mensaje de fe, la palabra de fe. Y eran unos hermanos maravillosos, porque ellos quizás practicaban la lectura diaria de la Biblia, porque dice que después de que Pablo terminaba de predicarles la palabra de Dios, ellos llegaban a su hogar y empezaban a verificar si lo que el apóstol les había predicado tenía su fundamento en la Biblia. Pero hermanos, yo no pienso solamente que los hermanos de Berea, por lo que era Pablo, checaban lo que Pablo predicaba, sino que lo que yo pienso de la iglesia de Berea es que ellos amaban la palabra de Dios, estaban enamorados de la palabra de Dios y esperaban la palabra de Dios a través de Pablo, y además la leían en su casa. Qué hermoso aspecto y característica de esa iglesia. Que el Señor derrame eso sobre ti esta mañana y sobre mí, hermanos. Saben que en el libro de Cantares hay una mujer conocida como la Sulamita, y ella dice Cantares que es una figura de la iglesia. Y el amado de esta joven muchacha llamada la Sulamita era en lo natural Salomón. Salomón es una figura de Cristo. Y esta joven amaba tanto a Salomón que Cantares habla de que ella deseaba los besos del amado. La palabra besos en el hebreo tiene que ver con las palabras del amado. O sea que esta mujer había empezado una relación de amor y de fe. Estaba tan enamorada que ella decía: oh, que él me bese con los besos de su boca. Hermanos y hermanas, que eso sea la condición de nuestro corazón. Dios quiera que tú estés tan enamorado de la palabra de Dios y no conforme con leerla, aprendas de memoria los muchos versículos que nos hablan de victoria. Que esos pasajes, hermanos y hermanas, moren en tu espíritu y en mi espíritu. Saben, hermanos, que incluso nosotros cantamos un coro. O sea, nosotros cantamos muchos coros, y muchos coros que son versículos de la palabra de Dios. Y uno de ellos es que dice que en donde quiera que David iba, Jehová le daba la victoria. ¡Qué hombre de fe! Estamos hablando que la fe es victoriosa. Y en donde quiera que David iba y peleaba las batallas de Dios, Jehová le daba la victoria. No era la espada de David. No, Dios usaba a David y a su espada, y de esa manera él ganaba muchas batallas. Hermanos, cuando cada uno de nosotros guardamos esos pasajes que hablan de victoria en nuestro espíritu, hermanos, el Espíritu Santo puede traer esos pasajes a nuestra memoria de vez en cuando. Saben que la Biblia es una compilación de las palabras de nuestro Dios Todopoderoso. Él las escribió para nuestro beneficio. Él las inspiró y otros lo escribieron para nuestro beneficio. Y saben lo más precioso, hermanos, que muchas veces el Espíritu Santo soplará su aliento sobre esas palabras
en los momentos oportunos, hermanos. Pensemos en un pasaje que es tan fácil de memorizar que si tú no lo sabes, si yo te lo digo ahorita te lo aprendes de memoria. El problema es que este pasaje es muy poderoso y muy pronto la olvidamos. Pero si realmente usted y yo somos hombres de fe, este pasaje debiera de ser un cántico en nuestras vidas diariamente. Y me refiero, hermanos, a Filipenses capítulo 4 y verso 3, o versículo 13, perdón. Ya usted ya se acordó, ¿verdad? Inmediatamente cuando doy ese pasaje 4:13 de Filipenses, muchos niños en la iglesia lo aprenden. Oh, pero si pudiéramos vivir ese pasaje. ¿Cómo dice este pasaje, hermanos? Pero antes de decirles qué es lo que dice este pasaje, quiero decirles qué es lo que nos asegura, qué es la seguridad que este pasaje te da a ti y me da a mí. Dice que todo lo puedo. ¿Sí? Dice que todo lo puedo, que todo lo puedes. Y que todo lo puedes en Cristo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Gloria a Dios. Este pasaje es para ti esta mañana y es para mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Pero antes de decirles qué es todo, hermanos, yo pregunto, ¿este versículo es cierto en tu vida? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es cierto en tu vida? ¿Es cierto eso? ¿Usted puede hacer todo? Ay, hermanos, yo entiendo perfectamente lo que yo estoy diciéndoles. Y en el desarrollo del mensaje lo vamos a ver. ¿Sí? Todo lo que Dios lo llame a usted a hacer, porque a todos el Señor nos ha llamado a hacer algo, aunque el Señor no nos obliga. Una vez Dios platicando, me parece que el Padre, el Hijo estaban platicando en el libro de Isaías cuando Dios dijo: ¿a quién enviaremos? Recordarán ustedes que había uno oyendo a Dios, preguntando ¿a quién enviaré? Y era Isaías. Y él levantó la mano y dijo: heme aquí, envíame a mí. Isaías estaba dispuesto a experimentar este verso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Dios nos ha llamado a hacer lo que sea algo grande o pequeño. Pero saben, podemos lograr cualquier cosa que Dios nos llame a hacer. Escuchen bien. No estoy diciendo que podemos lograr cualquier cosa por sí solos, porque nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Si yo les preguntara cuántos de ustedes son hombres y mujeres de Dios, todos levantarían la mano. Pero esta noche, hermanos, yo les digo que la fe es victoriosa. Y si es victoriosa la fe, entonces todo lo que Dios nos llame a hacer, lo que sea algo grande o pequeño, podemos lograrlo. Como la Escritura dice, no menospreciemos el día de las pequeñeces. Dios es capaz de llamarnos a hacer algo grande y algo pequeño. Pero si Dios realmente nos llama a hacerlo, hermanos, Él nos va a dar la fortaleza para hacerlo. Pero escuchen, podemos hacer todo a través de Cristo que nos fortalece. Aleluya, hermanos. Y creo que eso es lo que Juan 15:5 al final nos dice: porque separados de Él, nada podemos hacer.
De manera que si hemos de ser fortalecidos para hacer todo lo que Dios nos llame a hacer, necesitamos ser uno con Cristo, y Cristo necesita ser uno con nosotros, y en la medida que permanecemos con Él, podemos vivir Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un ejemplo sorprendente de un hombre de fe. Por favor, vayan conmigo al libro de Éxodo en el capítulo 18 y en el verso 14. Aquí el suegro de Moisés está de visita en el campamento de Dios, en la iglesia del desierto. Y miren lo que Jetro vio acerca de Moisés, que era el pastor, el apóstol, y lo que vio de Moisés y el pueblo. Dice: viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Hermanos, qué responsabilidad, qué trabajo tenía Moisés. Y cuando tú lees Éxodo 18, encontrarás que lo que él enseñaba al pueblo desde la mañana hasta la tarde eran las leyes de Dios. Arreglaban los problemas aplicando la ley de Dios. ¿Cómo podía Moisés lograr sentarse desde la mañana hasta la tarde para resolver las situaciones del pueblo? Hermanos, Dios me ha llamado desde hace muchos años al pastorado. Y las iglesias que Dios nos ha dado han venido creciendo eventualmente poco a poco. Y cuando pienso en la gran congregación que tuvo Moisés y cómo él cumplía con sus obligaciones y responsabilidades, que hasta Jetro se sorprendió que él estaba trabajando 12 horas al día. ¡Qué hombre de Dios! Nosotros los pastores de hoy, con 15 personas, ya no aguantamos el trabajo. Pero hermanos, la única razón del por qué Moisés podía lograr eso, ay hermanos, es porque él era fortalecido en Cristo Jesús. Él podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque por el consejo de su suegro más tarde delegó ciertas responsabilidades. Amados hermanos, quiero decirles esta mañana que somos un campo de batalla, y la batalla universal entre Dios y Satanás está en una intensidad extrema dentro de cada uno de nosotros. Oh, ¿cómo vamos a ganar esta batalla? A menos que reconozcamos que la fe es victoriosa y que a través de la palabra de Dios, tanto la escrita como la que Dios habla, Dios quiere iluminarnos. A propósito, hermanos, ¿estás leyendo tu Biblia? Oh, en este año, hermanos, el Señor nos ha dado tanto tiempo que platicando con un hermanito me dijo: pastor, estoy tan contento. Y yo le dije: ¿por qué, hermano? Dice: porque ya voy en mi segunda vuelta leyendo toda la Biblia. Hermanos, eso debe de darnos vergüenza, porque algunos están en Éxodo, pero no salen de su celular, no salen de sus tablets, no salen de sus laptops, no salen de la tele. Y el calendario a veces ni siquiera saben en dónde está. Hermanos, nuestro pastor, el hermano Marvin, yo no sé, pero quizás él fue el que aconsejó que en las iglesias de Hebrón se repartiera a principio de cada año un calendario de lectura
bíblica diaria. Oh, hermanos, la gente es iluminada leyendo la palabra divina. Se dice que muchos han sido salvos por leer un solo versículo de la Biblia, hermanos. ¡Qué poderosa es la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo sopla sobre ellas! Pero hay otros hermanos que parece que hasta el momento tienen mentes de teflón. No les queda nada. Y como no les queda nada, simplemente dejan a un lado la Biblia. Pero hermanos, yo quiero invitarlos y animarlos. No importa que tengas mente de teflón, léelo y léelo y léelo. Tanto va el cántaro al agua, hermanos, hasta que se rompe. Porque, hermanos, quizás lo que tenemos que hacer para poder recordar esos pasajes maravillosos de victoria que nos hemos memorizado es orar. Decirle: Señor Jesús, te permito que te extiendas en mí. Quiero que tú tengas un camino abierto dentro de mí. Hermanos, si hacemos esta oración, nuestra mente va a llegar a ser sobria. Hermanos, nuestra memoria va a ser aguda. Yo lo he visto, hermanos. Espontáneamente nos será fácil recordar versículos de la Biblia. Y saben otra cosa hermosa, hermanos, que vamos a ser avivados, vivificados, hechos vivos a través, hermanos, de la Biblia y de la palabra que Dios habla hoy. Hermanos, la fe victoriosa es impartida adentro de cada uno de nosotros. Dios quiere que sigamos a Cristo, al capitán. Y hermanos, y en la medida que leamos nuestra Biblia y nos grabemos pasajes de victoria en nuestras vidas, vamos a poder luchar continuamente, hermanos, hasta que entremos a la gloria. Dios quiere afirmarnos en esta fe genuina, hermanos. Así que debemos de cuidar y amar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude entonces a vivir Filipenses 4:13, hermanos. Amén. Que podamos enamorarnos de la palabra de Dios. Y cuando hablo de la palabra de Dios me refiero a la palabra implantada, al logos de Dios, al verbo de vida, a Cristo Jesús. Que podamos amarlo y amar y memorizar sus palabras en nuestro corazón. Ahora, hermanos, vamos a la práctica. Yo tengo muchas responsabilidades en las iglesias, muchas, y no les voy a decir qué tantos. Usted piense en la responsabilidad que tiene el pastor. Gloria a Dios. ¿Saben, hermanos? Yo he visto esto, que Dios siempre suple la gracia necesaria para cada tarea. Puedo hacer todo a través de Cristo que me fortalece, hermanos. Amén. Cada uno de nosotros también tiene una tarea. Jóvenes, oigan, porque ustedes van a llegar a ser hombres de fe y van a vivir la fe victoriosa. Y necesitan ustedes llenarse de la palabra de Dios. En el contexto de Filipenses 4:13, cuando los jóvenes en sus hogares les toca lavar los platos, ¿saben, jóvenes? Cristo los fortalece. Aunque ustedes digan: yo mismo, como algunos siempre dicen, otra vez yo. Pero cuando ustedes lavan los platos, Cristo los fortalece. Cuando mi esposa y yo visitamos a los enfermos, el Señor nos fortalece. Oh, hermanos, cuando sacamos la basura, siempre hay basura. La basura que se genera en la cocina, la basura que se genera en el baño, la basura que se genera
normalmente en la casa, siempre barriendo, siempre llenándolos en bolsa. Hay que bajarlos para que pase el camión de basura a llevar. Cuando sacamos la basura, hermanos, el Señor nos fortalece. Él nos fortalece cuando ministramos a los cautivos para llevarles una palabra de liberación. ¿Saben otra cosa, hermanos? El Señor nos fortalece a la hora del holocausto continuo. Aleluya. ¿Se dan ustedes cuenta? Que muchas veces, aún para esa bendición, pero ¿saben? Cuando nos presentamos ante el Señor para el holocausto como familia, el Señor nos fortalece. Cuando hay que memorizar la palabra de Dios en el CB, hermanos, el Señor nos fortalece. Los niños que estudian en casa, el Señor los fortalece. ¡Qué hermoso! Por eso, niños, échenle ganas. Los que estudian en casa, échenle ganas. Porque mientras ustedes estudian, el Señor los fortalece. Ahora, hermanos, ¿cuántos de ustedes recuerdan a Esteban en el libro de los Hechos? Él era, hermano, un diácono. Un diácono es un ministro eclesiástico que está a un paso de ser sacerdote. Básicamente era alguien que ayudaba al sacerdote en el altar, en la iglesia primitiva. Como diácono, hermanos, Esteban ayudaba en servir las mesas. Amén. ¡Qué bendición! Y otra cosa que Esteban hacía es que él ayudaba a las viudas pobres. Pero escuchen, hermanos, qué clase de hombre era Esteban. Gloria a Dios por los siervos que están en la iglesia, por los que sirven, por los que son acomedidos. Oh, que abunde la iglesia de hombres y mujeres de fe dispuestos a servir, hermanos. ¿Por qué? Porque escuchen lo que dice el verso 5 del capítulo 6 de Hechos. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón, fíjense en esto, hermanos, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ese varón lleno de fe y del Espíritu Santo servía a las mesas, ayudaba a las viudas. Era un hombre lleno de fe. Oh, que haya más Esteban en este tiempo. Oh, que mi nombre sea Esteban y que yo pueda ser un hombre de fe como él. Era un hombre lleno de fe y poder. Y la Biblia dice que él hacía grandes prodigios. Fíjense, servía las mesas, ayudaba a las viudas y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Además de todo esto, predicó poderosamente a la corte suprema judía, es decir, el Sanedrín o consejo. Yo digo, hermanos, escuchen esto, que él podía hacer todo porque Cristo lo capacitaba. Saben, hermanos, y que el Señor nos ilumine, que el Señor nos ilumine. Si somos diligentes en leer la palabra de Dios, hay unos hombres de fe en la Biblia que no son muy conocidos. Es más, nosotros podemos conocer a David a través de la Biblia. Podemos conocer a Noé a través de la Biblia, a Josué, a Moisés. Podemos conocer. Y aunque pasemos por la vida de estos hombres quienes voy a mencionar, muchas veces están ahí ellos registrados porque Dios quiere mostrarnos lo que ellos fueron capaces de hacer, porque ellos vivieron una fe victoriosa en sus vidas. Y me refiero, hermanos, a dos hombres que tú puedes encontrar
en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 10 al 12. El primero de ellos, hermano, era conocido como Eleazar, hijo de Dodo. Dice que este hombre, hermanos, peleó la batalla de Dios con la espada en la mano. La batalla duró tanto. ¿Saben, hermanos, de qué nos habla la espada en la Biblia? Nos habla de la palabra de Dios, grabada y memorizada en nuestros corazones. Dice que este hombre peleó la batalla de Dios hasta que la espada quedó pegado a su mano. Pero él venció a todos sus enemigos. ¿Y sabe qué se dice de él? Dice Jehová, aquel día, dice, o sea, ese día que Eleazar peleó, dice, aquel día Jehová dio una gran victoria. Dice que cuando los demás regresaron para pelear al lado de Eleazar, ya él había acabado con los enemigos. Solo recogieron el despojo. Ay, hermanos, pero escuchen, aquel día Jehová dio una gran victoria cuando los demás regresaron solo para llevar el botín. Quedó registrado ahí Eleazar como un hombre que agarró la espada hasta que le quedó pegada a la mano. Tuvieron que abrir sus dedos para sacar la espada. Pero a través de él, Dios dio una gran victoria en aquel día. ¿Qué se va a decir de ti, hermanos? Yo siento que Dios escribirá otro capítulo de Hebreos. O a veces pienso que el capítulo 11 de Hebreos no terminó, que quedó suspendida, pero que muchos otros van a ser añadidos ahí. Como Eleazar, hermanos, fue usado como un hombre de fe para que Dios diera una gran victoria. Pero hay otro hombre ahí mismo. Tampoco se habla mucho de él. Él se llama Sama. Y la Biblia dice que de repente los filisteos llegaron y había un terreno lleno de lentejas. Y dice que él se paró en medio de ese terreno lleno de lentejas y peleó contra los filisteos. A tal grado que la Biblia dice que él mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Eleazar y Dodo, Eleazar y Sama eran hombres que conocieron la fe como una fe victoriosa, hermanos. Que el Señor nos lleve por ese camino que estos hombres de fe conocieron, hermanos. Ahora vayamos a un pasaje que quizás también muchos de ustedes conocen, y vamos a ir, hermano, como descendiendo para poder terminar este mensaje, porque creo que lo más hermoso de este mensaje está al final. Vayamos, por favor, Isaías, hablando de la fe como victoriosa en los siervos de Dios. En los siervos de Dios, miren lo que él escribió, hermanos. A mí me encanta el libro de Isaías, hermanos. Es un libro con un hombre con una elocuencia santa. Es un predicador maravilloso y he leído su libro muchísimas veces. Y este pasaje es un pasaje que, hablando de la fe como una fe victoriosa, Isaías dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Luego dice: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, o sea, los hombres de fe.
Los hombres que conocen que la fe es victoriosa, ¿qué herencia tienen de parte de Dios? Dice que Dios será su salvación. Dios va a salvarlos. Él lo dijo. ¿Lo puedes creer? Ese pasaje deberíamos de aprenderlo, hermanos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿No es grandioso esto, hermanos? Pregunto, hermanos. Hay muchos enemigos. Nosotros como cristianos tenemos enemigos. Y el enemigo está siendo un arma. La palabra forjada es que esa arma está siendo a la medida tuya, a la medida mía, como un arma que está siendo hecha para destruirnos. Porque el enemigo vino para robar, matar y destruir. Pero la palabra de Dios aquí es una fortaleza para nosotros. Porque Dios dice: de Jehová y su salvación de mí vendrá. Los verdaderos siervos de Dios. ¿Eres un verdadero siervo de Dios? ¿Una verdadera sierva de Dios? ¿Estás viviendo la fe victorioso? Oh, hermanos, déjenme darles un ejemplo negativo. Hermanos, Dios quiere que seamos hombres victoriosos, hombres de fe en victoria. Y no me refiero, hermanos, a la idea tradicional de poder, paz y prosperidad. No. Yo estoy hablando, hermanos, de lo que la Biblia dice. Hay que ser rectos, hay que ser justos, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sabemos, y por lo tanto Dios quiere que los hombres de fe sean justos, sean rectos, sean hombres de gozo. Pero miren, hermanos, se dice de un rey, y este rey era el rey de Israel. Este rey era un impío, hermanos, aunque nació en una cuna cristiana, aunque fue escogido por Dios para ser rey, como tú y yo, hermanos, fuimos escogidos para ser hijos de Dios. Y Dios quiere que al vivir esta forma de fe agrademos su corazón. Pero este rey llamado Acab, hermanos, era un hombre que no vivía la fe como justicia, como rectitud, como algo que agradaba a Dios. Y él fue a una batalla, hermanos. Él quería ser más listo que Dios. Y junto a él iba el rey Josafat, un rey justo. Y él le dijo al rey Josafat: tú vas a ser el único rey vestido como rey en la batalla. Yo voy a ir camuflajeado, yo voy a ir vestido como algún soldado común. Él quería burlarse de Dios. Pero Dios había forjado un arco y una flecha, y un soldado de esos soldados, ¿qué diríamos? Un medio soldado. Porque se dice de este soldado que de repente vio que su aljaba estaba llena de flechas, mientras sus compañeros estaban peleando la batalla, vaciando sus aljabas. Él estaba con la aljaba lleno. Él no estaba en la guerra como muchos cristianos. Muchos cristianos, al no entender que la fe es victoriosa, pues viven campantemente. Y este soldado fue a la guerra. Nosotros, hermanos, estamos en una guerra. Israel, desde que salió de Egipto hasta que llegó a Canaán, en todo el camino peleó la batalla. Abraham era un hombre que peleó la batalla antes de encontrarse con Melquisedec. Hermanos, nosotros estamos peleando una batalla diariamente. Pero este soldado fue a la batalla y de repente sacó una flecha y lo puso en el arco. Y dice la Biblia, hermanos, que él disparó su arco a la ventura. A la ventura. Y hermanos, esa flecha se fue. Y a pesar de que Acab, hermanos,
traía su armadura, la flecha entró justo entre la armadura. Esa flecha fue forjada para él y dio en el blanco, hermanos, porque él no era un hombre que vivía la fe. Hermanos, si alguna vez nos toca una flecha lanzada a la aventura, es quizás porque no estamos viviendo y creyendo y confiando en el Señor. Por eso Dios hizo que él fuera derrotado. Esa flecha aventurera lo atravesó. Esa arma forjada, hecha a la medida de Acab. Pero hermanos, el apóstol Pablo conocía y sabía de memoria Isaías 54:17. ¿Cómo dice? Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y fíjense, hermanos, aunque el apóstol Pablo experimentó naufragio, lo golpearon muchas veces, porque hermanos, si vivimos una vida victoriosa, no quiere decir que no vamos a experimentar tribulaciones, no vamos a pasar por situaciones, porque Pablo conocía Isaías 54:17, y aunque él experimentó naufragio, lo golpearon muchas veces, y la Biblia dice que en ocasiones lo dieron por muerto. Imagínense, no hemos experimentado la fe como es aún, hermanos. Pero miren, qué hermoso era la vida de Pablo como un hombre de fe, como un hombre que entendía que la fe es victoriosa. Porque él escribe Romanos 8, cuando él llega a la mitad de ese libro maravilloso. El libro de Romanos es para mí que es uno de los mejores cartas que Pablo escribió. Y en el capítulo 8 creo que está la parte más maravillosa y preciosa de ese libro. Él dice en ese lugar, él incluso testifica con todas sus fuerzas. Creo que estaba en el espíritu en ese momento. Dice él: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios por este hombre de fe. Oh Señor, ayúdanos a aprender de este hombre en todas estas cosas. ¿En qué cosas? En naufragio, en golpes, y muchas veces tirado, golpeado, como un muerto. O sea, habiendo pasado, dice: mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Era como que él estaba cantando el cántico de Jehová. Deja, hermano, que la melodía y la riqueza de este cántico, de esta verdad, se arraigue en tu corazón y en tu mente. Cántelo seguido, cántalo siempre y empálmelo con esto. Escúchame un momento, hermano, solo un momentito. Este es el cántico de aquellos que conocen que la fe es victoriosa. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos ama. Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermanos. Canta ese cántico a Dios. Pablo lo cantaba. Antes, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Tú puedes esta mañana sentir ese amor de Dios. Puedes tú cantar ese cántico de Pablo. Puedes tú decir: Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer esas palabras? Allí los tienes en Romanos.
Ahí tienes uno de esos pasajes que canté en 1 Corintios, en el capítulo 15. ¿Sí? Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Puedes entender esa palabra? ¿Puedes pedirle al Espíritu Santo que lo vivifique? Él nos lleva siempre, no hoy nada más, no ayer nada más, siempre es siempre en triunfo en Cristo Jesús. Oh, hermanos, que el Espíritu Santo avive este cántico en nosotros. Mas a Dios sean dadas gracias, porque nos lleva siempre en victoria en Cristo Jesús. Oh, que el Señor nos lleve. Hermano, una pregunta: ¿lo puedes creer? ¿Tú puedes decir conmigo: te creo, oh Dios? El poder, hermanos, para las grandes victorias y aún las pequeñas victorias viene por la fe. Viene por esa palabra y por esa confianza en la naturaleza de Dios. Y esa fe, hermanos, viene por la palabra de Dios. Oh, que siempre, hermanos, estemos alimentándonos de su palabra. Amén. Esta vida maravillosa es nuestra victoria, hermanos. ¡Qué victoria logró Jesús por su fe! Habiendo pasado, hermanos, por la muerte y luego resucitar, despojando a las potestades, exhibiéndolas públicamente. Hermanos, quizás después de matarlo y enterrarlo, los demonios y los ángeles caídos tuvieron un momento de júbilo. Oh, pero qué vergüenza y qué derrota cuando Él resucitó, habiendo vencido al diablo, al mundo y a la muerte. Los ángeles santos de Dios con júbilo aplaudían a ese hombre de fe victorioso, al Hijo del Hombre que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos, según Romanos 1:4, hermanos. Dice Isaías: así asombrará él a muchos naciones y reyes. Dice: cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Oh, hermanos, que nuestro ejemplo de vivir una fe victoriosa sea el Señor Jesucristo. Y para terminar, hermanos, el Espíritu Santo va a hacerte una pregunta. Escucha, hermanos. Ve conmigo a Isaías 57:11. Y ahí hay una pregunta que el Espíritu Santo te hace a ti como una mujer de fe, como un hombre de fe, como un joven de fe, como un niño de fe. Ahí hay una pregunta. En la primera parte de Isaías 57:11. Oh, hermanos, por favor, escucha con atención. Humillemos nuestros corazones. Si esta palabra te llega, si el Espíritu Santo sopla sobre esta palabra, entrégale tu corazón. Pídele perdón al Señor. Isaías nos hace una pregunta y dice: ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vine al pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos? Y nunca me has temido. ¿En qué posición dejamos a Dios cuando hay sustos y miedos y fobias en nuestra vida, hermanos? Claramente Isaías, a través del Espíritu Santo, le dice a la iglesia: ¿de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Cuando hay fobia y miedo en tu vida, es fácil, hermanos, apartarnos de la fe victoriosa
el Señor tenga misericordia de nosotros. Y cuando nos apartamos de la fe victoriosa, hermanos, ni nos acordamos de Dios. Somos como la gente del mundo que ha sacado a Dios de su corazón y de sus pensamientos. Porque dice Isaías a la iglesia: ni te has acordado de mí, ni te vine al pensamiento. Pero luego dice Dios: pero yo he guardado silencio desde mucho tiempo. Y termina con un lamento y dice: y nunca me has temido. O sea, temes aquello, temes lo otro, y por eso faltas a la fe y no te acuerdas de mí. Los verdaderos siervos de Dios que conocen que la fe es victoriosa, tienen a Dios delante de ellos en cualquier momento. Tienen su palabra guardado en su corazón, confían en su palabra y tienen la confianza en el carácter de Dios. Amados hermanos, los dejo con esa pregunta: ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Estás asustado? Acuérdate de tu Dios. Tráelo al pensamiento tuyo y a tu corazón. Él guarda silencio. Él dice que no lo hemos temido. Amados hermanos, pensemos en estas palabras y digamos: Señor, yo estoy asustado de esto y tengo temor de esto. Perdóname, porque a causa de eso he faltado a la fe. Por eso estoy débil, por eso estoy en derrota, por eso he fracasado. Perdóname, Señor. Oh, si tan solo me acordara de ti, de tu poderosa, de tu poder, de tu grandeza, de lo que tú eres capaz de hacer a través de tu palabra. Hermanos, oremos al Señor. Amado Padre, en esta mañana, concédenos cantar este cántico. Concédenos cantar este cántico, Señor. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos ama y nos ha amado. Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Señor, deja este cántico en nosotros. Necesitamos cantar este cántico hoy. Pero no solo necesitamos cantarlo, necesitamos creerlo. Necesitamos vivirlo, Señor. Muéstrate, Dios, en este tiempo. Danos la palabra escrita, avívala, y danos el rema de Dios. Señor, necesitamos vivir la fe vencedora. Necesitamos, Señor, lograr vivir la clase de fe que vivieron, Señor, los hombres que te conocieron, los hombres que te creyeron, los hombres que te siguieron. Por favor, muéstranos, revélanos, Señor, esta fe, por favor. Levanta a Betel, Señor, levanta a Sunem, levanta a Betesda y a Torrefuerte. Señor, permite que tu palabra, Señor, lleve vida, lleve poder, lleve libertad a cada corazón. Impártenos esta fe victoriosa en el nombre poderoso de Cristo, y danos un amor por tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, oh, abre nuestros ojos y atráenos
a ti y a la palabra, Señor. Amén.